Un poquito de la pandemia, cuál es la situación actual, qué proyecciones se tienen, pero no proyecciones de retórica, vamos a hablar proyecciones científicas. Para ello estamos junto a René Soria, el doctor René Soria del Comité Científico de la UNSA. Doctor, muy buenos días, bienvenido a la primera de ATV. Daniel los saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte y un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, entremos en materia. Lo que está sucediendo en La Paz, en el país, es complejo porque la gente se ha relajado muchísimo. Los casos, no sé si se ha dejado de socializar el momento que estamos en la curva de contagio. Sin embargo, la gente ya no está con las mismas medidas de prevención que teníamos, sin ir lejos, hace un mes y medio atrás. Es correcto, los incentivos para que la gente se tome la prueba han prácticamente desaparecido, a menos de que viajes al exterior. No tienes ninguna necesidad de hacerte la prueba, la gente además ha aprendido a tratar los síntomas en casa y está evitando básicamente acercarse a los hospitales. Entonces estamos navegando en ceguera y no tenemos una idea clara de cuál es la verdadera penetración del virus. Pero las estimaciones indican que el virus sigue circulando y muy pronto vamos a entrar otra vez en un incremento de casos sostenido que va a adelantarse, yo creo, el primer trimestre al menos del año 2021. ¿Cuál sería la forma de tener una radiografía lo más acercado a la realidad de la situación de contagios en el país o en La Paz para el COVID, por ejemplo? Hay un indicador clave que es la tasa de positividad, que te dice de cuántas pruebas que uno está haciendo, cuántas son positivas. La Organización Mundial de la Salud recomienda de que ese número debería estar menos del 10% para demostrar que uno tiene una red lo suficientemente grande como para detectar los casos que realmente están circulando en la comunidad. Nuestra tasa de positividad está por encima del 50%, lo que significa de que estamos haciendo muy pocas pruebas y además estamos haciendo las pruebas que son demasiado costosas. Entonces el Estado no paga por las pruebas y por lo tanto, como le decía, no hay incentivos para que conozcamos el número de infectados, que es el número clave acá que tendríamos que conocer. Países como Estados Unidos, en Europa, tienen tasas de positividad menores al 3%, lo cual significa que están haciendo un montón de pruebas y así tienen una red suficientemente grande para entender dónde y cómo está proliferando el virus. Bueno, con este panorama, con indicadores prácticamente nulos, sin los indicadores correctos que nos acerquen a la realidad, con la reactivación de la economía y lo que estamos viendo, quizás algunas actividades como el deporte. No sé si vio un partido ayer, por ejemplo, que se jugaba en Potosí. La gente, había aproximadamente entre 8,000 a 10,000 personas que no estaba utilizando barbijo, que no había distanciamiento social. Nos hemos olvidado del factor pandemia. ¿Cuál es la proyección con esa realidad que se tiene para el país? ¿Y qué indicadores se utilizarían si no los estamos aplicando? Los lugares de actividades en exteriores son lugares que me preocupan menos. La probabilidad de infectarse en exteriores es 17 veces menor en comparación a interiores. Entonces, estas demostraciones se han demostrado en muchos países donde hubo grandes cantidades de gente aglomerada en exteriores, no ha producido brotes demasiado grandes, lo cual, al menos en el país, es alentador, porque hemos tenido un montón de actividades en exteriores con mucha gente. Sin embargo, lo que sí me preocupa es de que se activen los lugares de interiores y mal ventilados. Ahora hay las intenciones de que los salones de fiesta empiecen a funcionar, las discotecas, bares, karaokes, lo cual eso sí es un lugar potencial de crear los eventos de super dispersión del virus y eso realmente incrementar la cantidad de casos que van a necesitar hospitalización, que es el punto clave. Necesitamos hacer monitoreo de la capacidad hospitalaria en estos momentos porque ese es el punto que importa. Que si gente se enferma gravemente, tenga un lugar donde pueda ser estabilizado. Entonces el indicador de capacidad hospitalaria se convierte en el indicador clave para hacer seguimiento.
Bueno, estamos viendo entonces que una medida preventiva importante es mantener los ambientes cerrados bien ventilados, ingresar a este tipo de lugares, bancos, entendemos que todavía no se han abierto bares, etcétera, pero a lugares cerrados, masivos, se debe ir todavía con barbijo, todavía con alcohol en gel, se deben mantener estas medidas de bioseguridad. Sin embargo, se había proyectado, según una estructura matemática, que en enero o febrero en el país podría llegar a tenerse un rebrote con incidencias de 2 a 3 meses. Pero ¿qué expectativas tenemos mientras Europa, ya habiendo o atravesando la segunda ola, está vacunando gente? ¿Cómo podemos hacer el paralelismo de acuerdo a esta situación en nuestro país y qué expectativas tenemos respecto a la vacuna? Eso es una pregunta muy importante. El tema acá clave es la comprensión de que la vacuna no va a funcionar el momento en que el primer paciente la reciba. Necesitamos una cobertura de aproximadamente el 70% de la población para detener la transmisión tan efectiva que tiene este virus. Las proyecciones, los modelos matemáticos dependen de supuestos. Hay modelos que dicen que en enero y febrero vamos a tener suficientes casos para poner en estrés al sistema hospitalario. Hay otros modelos que dicen que marzo, abril. Entonces, yo creo que está cierto que en el primer trimestre, con todas estas flexibilizaciones de las medidas de seguridad, especialmente permitir que la gente esté en lugares interiores mal ventilados, van a producir un incremento de casos. La vacuna en Bolivia yo estimo que va a empezar a llegar, si es que la vacuna de AstraZeneca es aprobada pronto, entre enero y febrero. Pero para vacunar a todo el país, eso es una actividad y una logística que se requiere monumental. Y estimo que hasta fin de año quizás lleguemos a la cobertura requerida para realmente definir que ya no hay un riesgo de enfermarse grave. Y esto es clave. La vacuna ha demostrado que las personas que la toman no se enferman gravemente, pero todavía no hay suficiente tiempo para definir si la vacuna protege para que la persona no infecte si es que entra en contacto con el virus. Y eso es clave para detener la transmisión. Bueno, son todavía muchas consultas y preguntas que uno tiene al respecto, sin embargo el tiempo las irá respondiendo, por eso es que es tan importante esperar ese tiempo para poder evaluar la incidencia de la vacuna y por supuesto la gente, nosotros los civiles somos quienes vamos a poder aplicar o no las medidas y ayudar a las autoridades para que no se disperse el virus y no tengamos fuertes incidencias de una segunda ola. Doctor, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo, hasta cualquier oportunidad y por supuesto esperemos un buen panorama para nuestro país respecto a este tema de la pandemia. Es correcto y solamente recordar el trípode de seguridad. Barbijo constante y uso adecuado en exteriores y en interiores. Distancia física estricta entre personas de al menos 1,5 metros. Y evitar lugares cerrados y mal ventilados. Con estas 3 medidas destrozamos el 90% de la transmisión viral. Muchísimas gracias. A usted las gracias, doctor. Va a ser hasta cualquier oportunidad. Tenemos más aquí en el set.